El Evangelio prohibido. Santo Poncio Pilatos. La notificación de la última cena. Jesús, tomando la palabra, les dice a sus discípulos lo siguiente: les he citado en esta reunión urgente en razón de que el máximo sacerdote Caifás, desde hace 2 años, ha estado muy molesto y enojado conmigo, porque en una ocasión, cuando se encontraba reunido con la clase sacerdotal de Israel, les dije a todos que eran unos mercaderes de conciencias, porque las religiones son invenciones de hombres. Desde entonces Caifás ha estado fraguando un plan para acusarme ante Poncio Pilatos, argumentando que es preferible que muera un hombre a que todo un país pierda sus creencias religiosas. Asimismo, desde entonces, ha estado reclutando gladiadores de profesión para formar un grupo de soldados que de manera privada le sirvan a la clase sacerdotal para resguardar y proteger los bienes y templos de los sacerdotes fariseos, y en cualquier momento utilizarlos para mi arresto y aprehensión. En razón de que el momento de mi captura y entrega a Poncio Pilatos ya ha llegado, deseo agradecerles a todos ustedes su amor y fidelidad a la sabiduría que por mi conducto Dios le ha enviado a la humanidad.
Por lo anterior, les agradeceré en estos últimos momentos juntos que oren a Dios para que ocurra un milagro, porque tan solo un milagro podría salvarme de que sea enviado a la muerte en la crucifixión. En razón de todo lo anterior, me he permitido pedir a Judas Iscariote que me entregue a los soldados de los sacerdotes fariseos con un beso en la mejilla para evitar en lo posible que ni por equivocación vayan a capturar por error a mi hermano gemelo Tomás. Tan solo me queda decir que mi cuerpo y mi sangre va a ser entregado, pero que no olviden nunca que lo más importante de mí es mi sabiduría, la sabiduría de Dios contenida en mis pensamientos, que es lo que deben cuidar y preservar, porque esa es mi herencia que le dejo a toda la humanidad. La conversación de Jesús y Pilatos tuvo lugar 2 años antes de la crucifixión, así que Pilatos tuvo tiempo suficiente para hacer un complot o conspiración gubernamental donde únicamente estaban enterados Pilatos y José de Arimatea. El complot de Pilatos fue el siguiente: donar a Arimatea varias hectáreas de terreno en la cima del monte Gólgota, a corta distancia donde acostumbraban a ejecutar las órdenes de crucifixión, para que se acercara y colocaran avisos de que estaba prohibido el paso a la población, destinado a excavar y construir una tumba cerrada con una piedra rodante para colocar el cuerpo de Jesús por 3 días. En la cima del monte Gólgota, donde estaba prohibido la existencia de panteones ni privados ni públicos, con el objetivo de rescatar el cuerpo al 3er día y llevar a Cristo Jesús vivo, sin quebrarle ningún hueso, a la casa de su madre en Jerusalén. Poncio Pilatos como autor intelectual y Arimatea como ejecutor. José de Arimatea. Jesús en el Jardín de los Olivos antes de la crucifixión. El acuerdo del complot
entre Poncio Pilatos y Tomás. Cuando llegó el día del juicio de Jesús, Poncio Pilatos se lavó las manos e inmediatamente le pidió a José de Arimatea que en su carruaje personal estirado por caballos fuera a buscar a Tomás, el hermano gemelo de Jesús, entre la multitud de personas que acompañaban a Cristo Jesús en su peregrinación cargando su cruz camino a la cima del monte Gólgota. Tomás, una vez encontrado, fue llevado rápidamente ante la presencia de Poncio Pilatos en el palacio de gobierno, quien después de quedar asombrado del enorme parecido de Tomás con Jesús, le dijo lo siguiente: que no te extrañe lo que voy a proponerte, porque yo también soy un seguidor y simpatizante de tu hermano Cristo Jesús. Deseo que para salvar a Jesús de la muerte en la cruz, aceptes las siguientes condiciones. 1. Que en razón de que tú y Jesús son hermanos gemelos, se comprometan a abandonar y huir de Israel tan pronto como Jesús pueda caminar. 2. Que también todos los discípulos se comprometan a no decir ni a escribir que Jesús tiene un hermano gemelo ni que Jesús está vivo. 3. Que todos se comprometan bajo pena de muerte a guardar este acuerdo como un secreto de Estado del gobierno de Poncio Pilatos y del Imperio Romano. Carruaje romano de 2 ruedas. Poncio Pilatos en el juicio a Jesús. Se lava las manos en público porque declara que no es culpable de que muera un inocente. Pilatos y Tomás el día de la crucifixión acordando el secreto de Estado. La reunión secreta entre Poncio Pilatos y Saulo de Tarso del año 36, 3 años después de la crucifixión. En el año 36, 3 años después, cuando Saulo de Tarso ya tenía 3 años de haber sido contratado por la clase sacerdotal de Israel para perseguir cristianos, para capturar, enviar a la crucifixión y enviarlos a morir en la arena de las fieras combatiendo con gladiadores. Llegó Saulo de Tarso ante Poncio Pilatos al palacio de gobierno, solicitando una entrevista de conversación privada y secreta, pidiendo que Pilatos le dijera de romano a romano por qué razón había encontrado a Cristo Jesús vivo en Damasco, siendo que a él le habían dicho los sacerdotes que Cristo Jesús estaba muerto y sepultado. Poncio Pilatos no tuvo ninguna otra alternativa
que contarle a Saulo de Tarso toda la verdad acerca de la historia real de la vida de Cristo Jesús y del complot gubernamental para salvarlo, no sin antes advertirle que bajo pena de muerte, él, Saulo, también estaba impedido de contar ni escribir nada al respecto. Saulo de Tarso, contando la historia de su encuentro con Jesús en Damasco y de su propuesta de convertirse en dirigente máximo de los cristianos, le pidió a Pilatos un consejo, quien contestó que aceptara, porque de esa manera le haría un gran favor a todo el mundo, a Cristo, a los cristianos, incluyendo al gobierno de Poncio Pilatos y al Imperio Romano. Cristianos peleando por la vida en la arena de los gladiadores. Saulo de Tarso encuentra a Jesús vivo en Damasco de Siria 3 años después de la crucifixión. Saulo de Tarso le preguntó a Pilatos: si no puedo contar nada del complot de Poncio Pilatos, entonces dime cómo quieres que cuente la historia de Jesús. Poncio Pilatos le dijo a Saulo: como tú eres un fariseo que crees en la resurrección y en la vida eterna, entonces no te costará ningún trabajo convencer a todos de que Cristo murió en la cruz, que fue muerto y sepultado, que resucitó entre los muertos, que subió a los cielos entre ángeles y querubines, y que está sentado en la diestra de Dios Padre, de donde habrá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que nació de una mujer virgen, sin conocer ningún hombre, concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, y que es el Hijo único de Dios. Que toda aquella persona que crea en la resurrección y en la vida eterna, entonces será sano y salvo para ser perdonado de todos sus pecados, porque Jesús ya murió en la cruz para darnos a todos vida eterna. Recuerda que las historias no las cuentan los que pierden las batallas, sino que la historia oficial la cuentan los que triunfan y ganan las victorias. En nuestro caso, nuestra conspiración gubernamental para salvar a Cristo Jesús fue todo un éxito. Hemos engañado a los sacerdotes y hemos engañado a la población de Israel, y de ti depende de que los sacerdotes de todas las religiones continúen o no engañando al mundo. Ten presente que los gobiernos tenemos la obligación de concederle a la población total libertad de creencias, para que tengan tantas religiones como necesiten, las inventen, o de que no tengan ninguna y sean ateos, si ese es su deseo. Pide a los discípulos de Jesús que escriban cada uno su evangelio, pero en razón de que adoran a Cristo Jesús, pídeles que inventen milagros, con cualquier cosa que se les ocurra, incluso
que resuciten uno que otro muerto, que digan que caminaba sobre el agua y que la tierra tembló cuando Cristo murió. Por favor, eliminen en su historia todas las referencias a los partidos políticos, a los gobernantes, a la sabiduría, al amor, al pecado, a los pecados públicos, a la creación de riqueza, a las ideas de emprender y a esa clase especial de emprendedores. Hazle creer a la población que ser pobre es una virtud y que ser rico es pecado. Inventa la fantasía que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Saulo de Tarso, alias Pablo, mintió, engañó y defraudó por 2000 años a la humanidad, ofreciendo como fariseo la resurrección y la vida eterna. Pablo confesó públicamente antes de morir lo que ya sabía. Si Cristo no murió en la cruz y no resucitó, vana es nuestra fe, porque en su nombre aparece el número 666 del Anticristo, denunciado y revelado por Juan en el Apocalipsis, cambiando la letra O por 6 y las letras D por 3. Saulo de Tarso, 666. Porque desde Adán y Eva del Génesis nadie ha resucitado, y la resurrección de Jesús y de Lázaro fueron inventadas por Pablo. Las mentiras dichas y repetidas por 2000 años, la humanidad termina creyendo que son verdad. Primer viaje de Pablo. Viaje a Roma. Tercer viaje de Pablo. Leonardo da Vinci, el pintor y genio italiano que vivió en el siglo XV, hace 500 años, descubrió que Tomás era hermano gemelo de Cristo Jesús cuando pintó su cuadro La Última Cena. El ruso Nicolás Notovich, en el siglo XVIII,
descubrió las historias del paso de Jesús con María y Tomás por los países de Pakistán y la India, investigando en bibliotecas de monasterios de aquellos países. El alemán Andreas Faber-Kaiser en el siglo XX escribió su libro Jesús vivió y murió en Cachemira. El mexicano Marcos Toscano Saucedo ha escrito varios libros de una colección que se llama Testamento Tercer Milenio, donde revela en el siglo XXI que la razón de tanto misterio en los evangelios del Nuevo Testamento se debe a que los evangelistas deseaban ocultar que existió un complot por órdenes de Poncio Pilatos, que les prohibía revelar bajo pena de muerte que Jesús no murió en la cruz y que tenía un hermano gemelo en la persona de Tomás. Por lo que se concluye que Jesús tuvo un hermano gemelo que no es el Hijo único de Dios, que no murió en la cruz, no resucitó, no subió a los cielos, ni está a la diestra de Dios Padre. Con lo que queda revelado que Saulo, alias Pablo de Tarso, es el más grande defraudador de la historia de las religiones de todos los tiempos. Jesús fue enviado a la muerte en la cruz por los sacerdotes porque dijo: las religiones son invenciones de hombres. Leonardo da Vinci fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, inventor, músico, poeta y urbanista. Nació en Vince, Italia, el 15 de abril de 1452 y falleció en Boise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años, acompañado de su fiel asistente Francesco Mezzi, a quien dejó sus proyectos, diseños y pinturas. Cristo Jesús, Tomás y María su madre, después del encuentro de Jesús con Saulo de Tarso en Damasco, continuaron su viaje a la India, en un viaje que duró más de 10 años, para recorrer más de 5,000 kilómetros. María Madre murió en un lugar que se llama Pindy Point, que ahora se llama Valle María en su honor. La tumba se encuentra a 10 kilómetros antes de llegar a la frontera entre Pakistán y la India. Cristo Jesús se casó con una mujer hindú, con quien tuvo varios hijos e hijas. Murió a los 80 años y fue sepultado en un terreno donado por el gobierno de la India. El mausoleo y la tumba fue construida por Tomás y sus sobrinos,
los hijos de Jesús, en la población de Cachemira, en Srinagar, India. Tomás, que fue soltero toda su vida, continuó su viaje para recorrer la misma ruta que una vez le contó Jesús cuando fue por primera vez a la India. Recorrió la costa poniente de la India hacia el sur y subió por la costa oriente al norte. Tomás fue muerto por unos desconocidos que aún no se ha descubierto su identidad, su profesión, actividad o modo de vivir, aunque también pudiera ser por motivos religiosos. La tumba se encuentra en Milapore, Madras, Kerala, India, donde actualmente se encuentra una catedral católica. La Catedral de Santo Tomás y su ubicación en la India. Ruta de Jesús, Tomás y María a la India. El ruso Nicolás Notovich, 1859-1916, escribió el libro La vida desconocida de Cristo Jesús. Mausoleo sobre la tumba de Cristo Jesús en Cachemira, Srinagar, India. Tumba bajo suelo donde están los restos humanos de Cristo Jesús. Sarcófago en el mausoleo y tumba de Cristo Jesús en la India. El alemán español Andreas Faber-Kaiser escribió: Jesús vivió y murió en Cachemira. Por el amor de Dios, no escriban nada de esto. Andreas Faber-Kaiser nació en Barcelona el 5 de abril de 1944. Murió el 14 de marzo de 1994. Fue un ufólogo y escritor germano-español especializado en la investigación de los aspectos misteriosos y ocultos de nuestra historia, sobre todo en la relación existente de los dioses de la antigüedad con las actuales ovnis, habiendo participado como ponente en numerosos congresos internacionales dedicados a este tipo de temáticas, tanto en Europa como en América.
No tengas miedo a la verdad, porque la verdad te hará libre, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni tan escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No he venido a ver a los que tienen luz, sino a los que viven en tinieblas. Ahora ya sabes que la sabiduría es la piedra fundamental que nos permite a todas las personas crear riqueza material y espiritual, y a los gobiernos les permite crear milagros económicos sustentables, creando riqueza, empresas y generando empleos para vivir en paz, con justicia, prosperidad y abundancia, en armonía con todos los países de la tierra y con toda la humanidad. Porque la pobreza es contagiosa, pero la buena noticia es que la sabiduría y la riqueza también lo son. Quienes tengan sabiduría tendrán el cielo y la tierra, riqueza material y espiritual, como reyes y santos, líderes y gobernantes, porque el voto electoral es el voto de Dios para elegir a todos los gobernantes sabios del mundo. Pero tengan mucho cuidado con los fariseos. Profecía.